Marcos, ¿tomamos un mate? Dale. Dale. Estamos en un nuevo episodio de Un Mate y una Voz. Marcos Puricelli, el candidato revelación de estas elecciones locales, podemos decir. Porque un año atrás apenas alguien decía, hablaba de Puricelli por lo bajo. Hoy no hay nadie en la ciudad que pueda decir que no sabe quién es Marcos Puricelli y que no sepa cuál es tu campaña. Así es, pero todo ese camino surge por el laburo que hemos hecho. O sea, haber planteado hace más de un año que nosotros queríamos llegar a una elección de la municipalidad, tocando los timbres, hablando con la gente, escuchando, representándolos en la propuesta de gobierno, logrando una renovación en las prácticas de Juntos por el Cambio a nivel local. Bueno, hoy nos permite decir que todo eso dio frutos y que el domingo vamos a ganar las elecciones. Marcos, desde tus comienzos en la política, vos sos joven, pero estuviste siempre involucrado en la política, en Córdoba, en educación, en un montón de cosas. Podemos definirte como radical, que por lo menos sí comenzaste. Así es, no, sí, soy un radical que cree en la herramienta de Juntos por el Cambio. ¿Qué se siente estar compartiendo un palco con Patro Bullrich, que por un lado es representante de este partido que estás vos ahora, pero que ideológicamente es prácticamente al opuesto a los que eran las ideas de Alfonsín? Exacto, mira, lo he dicho en varios medios de prensa, lo he reflexionado con mucha gente. Juntos por el Cambio de alguna manera vino a representar una nueva cultura política en la Argentina y que en gran medida surge de una instrumentación de unidad a partir de la diversidad. Eso como para primero, digamos, tenerlo en cuenta. Si bien podemos tener, por ejemplo, en materia de educación hay tesis muy diferenciadas unas de otras en Juntos por el Cambio, también hay un consenso con respecto a la seguridad, al narcotráfico, digamos, a ciertos flagelos que también hoy están calando hondo en el tejido social de la Argentina. Bueno, Bullrich vino a la ciudad, compartieron el palco con Bullrich y con Juez, y vinieron a mostrar su apoyo también para tu propuesta local, y hablaron de esto que decís vos, de la inseguridad, y hablaron de las fuerzas policiales, de los problemas que tenía San Francisco. Vos específicamente hablaste de la central de monitoreo, que para vos no debería estar donde debe estar y no está siendo manejada como sería lo más eficiente. Yo creo que la central de monitoreo es uno de los tantos proyectos que se han hecho con apuro electoral y no con un análisis preciso de política pública. ¿En qué sentido? Para mí la central de monitoreo, y adelanto la posición, nosotros tenemos el edificio de la policía de la ciudad, que en mi gobierno va a ser de los pocos edificios que van a quedar de seguridad en el centro de la ciudad. Para el que no lo sabe, no está al tanto, hoy ese edificio, la fachada se está cayendo literal. No es solamente la fachada tiene adentro del edificio patologías de la construcción muy graves. Es un edificio patrimonial, o sea, forma parte de la identidad de la ciudad, es de las pocas comisarías, digamos, que han quedado en la provincia, grandes, que tienen, digamos, capacidad burocrática dentro de su edificio y que está muy venida menos. Así como nosotros queremos revalorizar el patrimonio cultural de San Francisco, revalorizar el patrimonio edilicio de la ciudad, que es algo que hemos logrado poner en la agenda de Bernarte el año pasado con el trabajo que hemos hecho del Palacio Tampieri. Nosotros creemos que justamente si la central de monitoreo para trabajar en el tema de la seguridad municipal y no para hacer una caja de multas como es hoy, tiene que estar a mano de la policía. Y en el edificio hay lugar para plantear la central de monitoreo, según nosotros conversamos con gente de la fuerza, y además también tiene que estar hasta a mano de la policía. Nos hemos ido a alquilar un edificio, ponerlo en pleno centro, le pusimos el logo de la policía como si ahí fuera a funcionar la Liga de la Justicia, y hoy solamente sirve para una inversión gigantesca para poner multas. Me parece que no corresponde el orden de prioridades, más cuando estamos atravesando una crisis de seguridad que no solamente afecta a San Francisco, sino también a la frontera de Josefina. En ese mismo acto, cuando hablabas de eso, hablabas de que se han filtrado imágenes de estas cámaras por WhatsApp, de lo que hacían con su vida personal. Si en este momento supieras que hay una de las cámaras que te está apuntando y que te está viendo y que te está escuchando, ¿qué le dirías a esa cámara a propósito? Que el domingo ganamos las elecciones y que no, digamos, que vayan a mirar en los lugares y en las personas que realmente digamos, están participando de un delito o están volviendo inseguros a los sanfrancisqueños y no estén perdiendo el tiempo con un peatón que está repartiendo un folleto en la vía pública. ¿Puede ser que me dijeron que te vieron mostrándole un cartelito a las cámaras? Sí, fue en Barrio Hospital y... ¿Sí, Barrio Hospital fue? ¿O San Francisco? No, Hospital. Y bueno, le agarramos, le mostramos el folleto
de nuestra campaña y de repente vemos que la cámara se empezó a acomodar y nos enfocó y se adelantó. O sea, realmente había alguien que nos estaba viendo, porque aparte es un domo, otra discusión técnica importante en materia de seguridad, pero bueno, era un domo y nos enfocó y bueno, era de alguna manera sentirse que estábamos participando de Truman Show. Bastante parecido. Marcos, otra de las cosas de las que criticaste mucho durante la campaña fue el momento en que Bernarte empezó a hablar de tener una universidad pública nacional de San Francisco. Fuiste muy crítico con eso y dijiste que lo que estaba haciendo era jugar con la ilusión de la gente con ese tema. ¿Para vos no es posible una universidad pública o dónde está lo que a vos no te gusta el fallo en lo que él comentó? Poniendo el carro atrás del caballo, para mí la Universidad Nacional de San Francisco es una deuda que tiene la ciudad y que se merece que se la paguen. Desde el punto de vista de la argumentación técnica de por qué tiene que haber aquí una universidad nacional, ya está para mí plenamente justificado. Hay en esto que en algún momento lo hemos conversado, Nati, en otra de las charlas que hemos tenido. La grieta termina siendo el negocio de los extremos en la política argentina e impide debatir un montón de temas que son importantes. Y a mí me pasó con lo de la creación de las nuevas universidades del kirchnerismo, que estaba toda la política recontra peluda en todo el país discutiendo el rol de las nuevas universidades. ¿Y qué ocurrió después? Si bien el kirchnerismo en ese momento estaba buscando tener mayoría en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional, al poco tiempo ya se pudo comprobar que creo que el 85% o el 90% de los alumnos que se graduaban en esas nuevas universidades, que en ese momento eran 8, es la primera generación de graduados universitarios de su familia. Entonces, es lo que pasa acá con el CRES, la importancia de decir, llevamos la educación superior al interior, porque hasta hace no muy poco tiempo, de acuerdo a lo que querías estudiar, tu única opción era irte de tu ciudad. Exactamente. Que para la mayoría no es una opción. Hoy, por el costo de vida de hoy, la inflación y los alquileres, decir, mando a mi hijo a estudiar a Córdoba la carrera que quiere, es para muy pocos. No, y sobre todo también, y te agrego a Sonati que coincido 100%, pero además en una sociedad globalizada, donde también se globalizó la educación, y hoy si quisiéramos tener una charla con el más picante en comunicación social del mundo, en el CRES, en un Zoom, lo podríamos hacer. Ahora, creo que la discusión de fondo y mi enojo político es que en esta metodología que tiene Hacemos por Córdoba, en todos los procesos electorales, que unos días antes de las elecciones te prometen cosas por las que no laburaron en 16 años para que sucedan, y me pasa con la universidad, me pasa con las viviendas, me pasa con las escuelas nuevas. Estoy harto de andar en la ruta de Córdoba, ver los carteles de las 1000 escuelas nuevas, de todas conectadas a internet, y después vas a una escuela y se cae a pedazos porque la municipalidad no ejecuta el FODEMEP, o porque no funciona el Wi-Fi, o nunca funcionó, o directamente no lo tiene. El FODEMEP realmente yo creo que no se aplica casi en la ciudad. Para explicarlo mejor, el FODEMEP es un fondo que reparte la provincia a cada municipio para que así cada municipio arregle las escuelas, porque las escuelas públicas en nuestro caso son provinciales, pero es como que el gobierno de Córdoba les delega la plata y dice, bueno, ustedes fíjense qué hace falta en cada una y arréglenla. Y a los inicios de clase nos encontramos a veces con aulas que tenían literal un pozo en el medio del aula. Nosotros si el gobierno provincial no cambia de actitud con respecto al tema nosotros vamos a triplicar el FODEMEP. Ya lo estuvimos analizando en el propio presupuesto, de donde también extrajimos el plan de viviendas y demás. Y con respecto a lo de la universidad, me pareció una manipulación electoral, porque no han movido un centímetro del expediente en la Cámara de Diputados para que sea una ley y para que empecemos el largo camino, porque no es un tema de un día para otro, es un largo camino tener una universidad nacional. Hay que pelear mucho en Buenos Aires para poder tenerlo, y la verdad es que el gobierno de Bernarte y García Lescar no movieron un dedo para que eso pase. Entonces me parecía como que anunciarlo a pocos días de las elecciones era una manipulación electoral. A ver, no se hicieron cargo en 16 años de construir una vivienda en San Francisco y anunciaron un plan ahora. Bueno, eso es mérito de la agenda que hemos tenido desde la oposición, para que efectivamente, digamos, sean dos temas muy presentes en la agenda. Y esto no lo digo yo, lo dice la ONU. En la década del 60 o del 70, a lo mejor cuando nuestros viejos empezaban a hacer las primeras armas en materia laboral, trabajando mucho alcanzaba para darle un buen pasar a tu familia y para tratar de cumplir el aspiracional argentino de la movilidad social ascendente. Hoy a nuestra generación, si vos no tenés una respuesta habitacional más o menos resuelta, o sea, tu casa,
por un crédito, por un plan, por un programa, por lo que sea, o por una herencia, por lo que sea, un apoyo con la vivienda. Y la posibilidad de estudiar en un terciario, en una universidad, es muy poco probable que vos te muevas de clase social hacia arriba o tengas más herramientas para darle a tus hijos en función de lo que recibiste de tus padres. Entonces son dos temas que tienen que ser prioritarios para el Estado. Me gustaría saber, por ejemplo, cuál es tu opinión sobre el sistema de salud. Hablamos de educación, hablamos de seguridad, quiero que hablemos de salud. Del sistema público, San Francisco y Córdoba tienen una particularidad que se comparte con casi todo el país, y es que por lo menos el 50% de sus habitantes no tienen una obra social. Eso significa que dependés de la municipalidad, de la provincia y de la nación para atender toda tu salud. Exacto, yo creo que ahí, como todos los temas, para que el político no entre en el delirio, vos tenés que saber a dónde estás parado y a dónde querés ir. Si yo de repente dijera, che, la verdad que me encantaría que acá en San Francisco estudien medicina, se reciban, puedan hacer la residencia en la especialidad que quieran, y no nos encontraríamos ahora. Teniendo el Hospital Iturraspe, que es un emblema de la salud pública local, y ajustando 2 o 3 tuercas a la salud pública de San Francisco, le podríamos estar dando respuestas a casi toda la población. Ahora, para eso hay que fortalecer la red de atención primaria de la salud, si no se va a seguir abarrotando el Hospital Iturraspe, que tiene una atención de calidad, que tiene buen equipamiento, que tiene buen servicio, pero para eso necesitamos que los dispensarios funcionen. Nosotros no solamente vamos a reactivar la red de salud pública local, municipal, de atención primaria, sino que en la zona sur vamos a empezar con el primer dispensario en las 24 horas, justamente para atender la demanda de la población que más lejos está del hospital. Y las 24 horas del sur hacia el norte. Pero las 24 horas abiertas en los barrios. Lo que estuvimos analizando con los equipos del Instituto para el Futuro de San Francisco, el mejor dispensario para hacer este trabajo es el de las 800, asfaltando la L que rodea, digamos, el dispensario, poniendo torres de luces en la plaza y garantizando que la comisaría funcione las 24 horas. Nos quedaría un pequeño nodo cívico, por así decirlo, un pequeño centro cívico, con un dispensario que por su infraestructura, con un poco accionar y personal, lo podría funcionar las 24 horas. Y tendríamos a menos de 5 minutos de toda la zona sur un dispensario que empiece a descomprimir la demanda que sufre hoy el Hospital Iturraspe. Marco, a esta altura del programa nos gusta hacer como una dinámica, aprovechando la temática de mate que tenemos con todo, y meterte en la brecha más grande que tiene este país y hacerte elegir mate dulce o mate amargo. Mate dulce. Mate dulce. Bueno, entonces vamos a empezar por lo dulce y te voy a pedir que me digas algo dulce como algo bueno que te haya gustado, de un gesto de alguno de los que están compitiendo por vos ahora por la intendencia, de cualquiera de los partidos, que hayas dicho, lo que hizo este candidato a mí me gustó, o este gesto estuvo bueno. Bueno, yo obviamente la democracia es consenso y es diálogo. Y en eso yo tuve la posibilidad de hablar con todos los candidatos, con todos los equipos políticos de la ciudad, tenemos un excelente trato. Y sí noté una coherencia con Germán Casinerio. Tuvimos muchas charlas previas a las elecciones. Yo pensé que el partido a nivel provincial iba a tomar un rumbo y la verdad que me equivoqué, para bien, porque siento que él cumplió con cada una de las cosas que moralmente esperaba para su partido. Yo siento que cuando hablamos de libertario, cuando uno escucha a Germán acá y a Spasesi en Córdoba, se sorprende, porque todos esperábamos discursos más parecidos a Milei y nos encontramos con esto que te encontraste vos. Y en eso yo destaco mucho. Yo soy de los que cree que a fin de cuentas toda la vida transcurre entre humanos y también pasa en la política, y eso hay que valorarlo. Bueno, y ahora quiero que me digas algo amargo, eso que te deja ese mal sabor en la boca, de algún golpe bajo que te hayan dado en la campaña, algo que decís, esto es terrible que pase, esas cosas. ¿Qué pasa cuando uno está compitiendo? Nosotros sabíamos desde el primer día que esto iba a ser desigual y que los muchachos del oficialismo iban a intentar comprar todo, manipular todo, hasta tenemos que lidiar con la boleta única más trucha de la Argentina. Eso forma parte de esta pelea desigual que nosotros la vamos a igualar en el gobierno. Ahora, ¿con qué me encontré? Con que nunca pensé que Mario Ortega, el candidato concejal de Bernarte, iba a meterse a hablar de la familia en un medio de prensa. Me pareció un acto berreta, injusto,
y que bueno, también habla de cómo es la persona política. Vos recién dijiste algo que es importante para mí en esta elección, que es la boleta. Una boleta complicada que ya se usó una vez, que en su momento a Bernardo le costó la intendencia, porque la mala utilización cuando se hicieron los cómputos de voto había una cantidad de votos enormes anulados para él porque estaba mal usada, y él debería haber ganado con esos votos, pero no se dio. Hoy esa boleta le da una ventaja, en vez de ponerlo como la otra vez que le hizo perder las elecciones. ¿Te da miedo que les pase lo mismo con esa boleta? Que para aquellos sobre todo que quieren romper boleta, a veces es confuso usarla. Yo creo que la realidad siempre implica ocuparse de los temas. Y el miedo nosotros lo hemos canalizado explicándole, hemos llegado al 75% de la ciudad, explicándole cómo se vota. Confiamos en que el domingo van a tomar una buena decisión y van a poder hacer uso de la boleta única. En política hay temas que son objetivos y temas que son subjetivos. Esto objetivamente es la peor boleta única de la Argentina. Yo en otra época he dado clase de estos temas. El peronismo encontró la forma en Córdoba de crear una boleta que en todos lados es una evolución en el sistema electoral, para que sea una involución, para que tenga una trampa. La verdad, esos son para la chanchada son brillantes. En Córdoba ayer anunciaron que la parte de cómputos va a estar manejada en parte por un sistema nuevo de una inteligencia artificial. Sí. No vamos a tener el escrutinio normal que se tuvo en la última, que va a haber en los centros una computadora donde se cargan muy rápido los datos y va mostrando. Que se guardan los papeles para hacer el conteo final y ver, pero que los primeros números que vamos a tener nosotros son manejados por una inteligencia artificial. En el 2007 a Luis Juez le robaron una elección con chanchadas que se hicieron con las actas y con las boletas. Espero que cualquier cosa que quieran hacer, si lo quieren traer a Batman, a Mark Zuckerberg, para que haga el escrutinio, a lo mejor el Papa Francisco fiscaliza, que hagan lo que quieran, pero que no choreen la elección de este domingo y que respeten la decisión de los cordobeses. En cada entrevista tuya que vi, insistís mucho en esto, en que es la campaña más cara de la historia. ¿Por qué? Sin dudarlo, porque en el caso de San Francisco, en el caso de Zarzuela, hace 16 años que venimos invirtiendo en medios de Córdoba, que se viene a una maquinaria electoral infernal puesta al servicio de la política, y en el caso de Bernardo hace 2 años que está en campaña con los recursos propios. A ver, y esto lo planteamos al principio con respecto a la elección del 2015, lo que nosotros no vamos a hacer, pese al resultado del domingo, es traicionar nuestros principios, y la lucha por cambiar la boleta única, nosotros la queremos hacer desde el gobierno, y si yo soy intendente se acabó este problema. Vamos a hacer una boleta única como corresponde, como tiene Santa Fe, que es por tramo. Ahora, toda la maquinaria de la municipalidad estuvo puesta al servicio, lo planteamos recién con la central de monitoreo o con la salud, al servicio de una campaña electoral. Criticó durante 10 años ponerle el nombre y el apellido y la cara a la publicidad oficial. Fue lo primero que hizo como intendente. Más vale que va a ser la campaña electoral más cara de la historia, porque está el presupuesto municipal al servicio del resultado de este domingo. Esta campaña nos dejó muchas cosas. Me gustaría volver un poquito atrás en la campaña y preguntarte por qué se demoró tanto en definirse la interna en su partido. ¿Fue una cuestión organizativa mucho más simple o fue una batalla de egos un poco también con algunos? Yo creo que en eso la fortaleza que hemos tenido nosotros fue que siempre, en algunos casos nos invitaron a jugar al hockey y nosotros le decíamos, mirá que esto es un partido de fútbol. Mirá que acá el problema está en el oficialismo, el problema está en esto, el problema está en difundir la propuesta, en armar el programa. Y terminamos en eso consolidando una propuesta, y la verdad que yo estoy súper satisfecho y contento por el rol que ha tenido la dirigencia de Juntos por el Cambio a nivel local y a nivel provincial. Todo lo que se dijo de Juez y de Rodrigo, están los dos a fondo trabajando en la capital para ganar el domingo. Todo lo que se ha dicho de la interna de Juntos por el Cambio a nivel local, y la verdad que el trabajo que han hecho en el caso de Luciano y Cristian, enfocado 100% en la ciudad, fueron unos tanques de guerra. En el caso de Cecilia y Andrés, enfocados en la ciudad, pero colaborando también con la estrategia de Juez a nivel departamental, yo tengo para sacarme el sombrero con la dirigencia de Juntos por el Cambio, y se notó en el cierre de campaña donde hemos tenido, triplicamos la expectativa que teníamos inicial. ¿Estás preparado si se diera el escenario que Yarlora gane la provincia y vos ganes la ciudad a trabajar con ellos? Porque es imposible como intendente no trabajar con la gobernación. A la provincia de Córdoba ellos la van a dejar fundida, así que va a ser poco lo que van a poder hacer en los próximos 4 años. Yo voy a tener un excelente vínculo con el próximo gobernador y con el próximo presidente.
digamos, con el que también va a haber una agenda y que seguramente va a ser de Juntos por el Cambio, pero con los que vamos a tener una agenda súper intensa. No creo que si, digamos, que porque no sea ningún color político en la ciudad se olvide, él es de acá, pero en eso sí lo que tengo para destacar es que yo he demostrado capacidad de consenso con gente diferente en todas las responsabilidades que me tocó, y acá la prioridad va a ser los vecinos de San Francisco. Cuando empezaste a aparecer en la campaña, Sí. viniste con muchas ideas nuevas, renovaste un poco, es como que veníamos acostumbrados a las mismas promesas una tras de otra. Tenés varias ideas, buena velocidad, y una se mezcla con la ecología. Sí. Y vos en un momento hablaste de tener toda una nueva visión para lo que es la laguna de tratamientos locales. Hablaste hasta de barcos en un momento, o botes No. en el lugar. No sé, Unas canoas pueden andar. ¿No fue mucho, no fue muy exagerado pensar que podemos tener eso? ¿O vos realmente pensás que es posible cambiar toda esa zona geográficamente, reutilizarla y también un poco la ecología, que es una de las peores cosas en esta ciudad? Voy a tratar de ser breve, va a ser difícil. Tomate tu tiempo tranquilo. Yo en Córdoba Capital participé de equipos y después me tocó coordinar equipos en los que íbamos a un baldío y veíamos una torre de basura de 8 metros de alto, un caballo muerto podrido, gente enferma a los alrededores porque se quemaban los residuos, y ahí decíamos, che, acá va a haber un parque educativo, esta gente que está viviendo en la miseria, le tenemos que construir la vivienda acá al frente, hay que normalizar esta cuadra. Y a los 3 años de laburo intenso, no solamente no nos robaron un ladrillo de la obra, sino que logramos transformar, en este caso estoy hablando del Marqués Anexo, para ser específico, uno de los 17 puntos más complejos desde el punto de vista socio-urbano de la Argentina, dicho por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es la forma de pensar la ciudad. O sea, cuando vinieron los primeros colonos a San Francisco, cuando Iturraspe llegó acá y veía toda la llanura llena de churquis ahí y peleando con los casales a ver quién tenía razón. Cuando lo único que había eran las vías. Exactamente, imaginaron una ciudad y terminó ocurriendo. Y es la forma, digo, la política, para que no sea diagnóstico. Nosotros tenemos la responsabilidad de operar el cuerpo humano y de sanarlo, no solamente de hacer diagnósticos de cuál es la realidad. Entonces en eso, digamos, soñar pero con los pies en la tierra implica eso. Yo en esa experiencia, cuando fui a la planta de tratamiento de líquidos cloacales, la obra más grande que hizo Macri en la región, tener una planta de tratamiento que debería estar largando agua mineral prácticamente al canal por el funcionamiento que tiene, y hoy la tienen a 1/3 de su funcionamiento porque no la mantienen. Yo dije, este predio tiene potencialidad. Y después, ¿qué hice? Después, la primera vez que lo visité, recién en la cuarta hice la propuesta. En la primera dije, che, acá puede funcionar todo esto acá. Junté técnicos, biólogos, gente que ha hecho tesis de grado de maestría en el lugar, los escuché, charlamos, todo de forma anónima, incluso con una parte del equipo que me decía, pero si no lo ve nadie allá. ¿Para qué perder el tiempo en algo que no lo ve nadie? Esperen, muchacho. Estamos muy acostumbrados los sanfrancisqueños a que todo sea en el centro. Esperen, muchacho, déjeme, porque yo estoy medio obsesionado con este lugar, porque aparte cuando había ido por la primera vez con mi cuñada, dando una vuelta, tomando unos mates, me vi un flamenco rosado ahí, que estaba tomando agua. Bueno, en las charlas me decían, cuando la planta funciona al casi el 100% de su capacidad, que trabaja bien el agua, los sedimentos cloacales, los flamencos cuando van a Mar Chiquita paran en la laguna, en la planta de tratamiento. Y después por el tamaño del predio se podría pensar en una especie de camping municipal o en un gran parque y espacio verde, donde además los sanfrancisqueños tendríamos un espejo de agua. Yo siempre critico, tenemos plazas hermosas, pero la plaza es una plaza, tiene una función, pero la ciudad como se va configurando ahora es cada vez más departamentos, más conglomerados, menos gente con patio, menos lugar para disfrutar el aire libre. Siempre digo que falta un lugar donde decir, bueno, hay asadores y vamos y usamos el asador y pasamos el día al aire libre para el que no puede pagar, para el que no es socio de empleado de comercio, que no forma parte del SUEN, que tienen predios propios, es decir, ¿y a dónde voy yo? ¿Dónde está el espacio verde que aunque sea con una entrada mínima de colaboración podamos pasar el día? Eso formaría otra parte. Eso está en digamos, lo que vos estás planteando, Nati, eso forma parte del proyecto para la planta o para cualquier otro predio. Hay que imaginarlo desde el punto de vista técnico, cada cosa que yo dije se puede hacer.
Obviamente que hay que trabajar bien el tema de la seguridad, del agua y demás, pero hay que avanzar en eso. ¿Cuántas veces vamos a un montón de ciudades de Argentina o del mundo y vemos, viste el centro cultural en el medio del puerto, rodeado de pescado podrido, y va adentro, no hay olor y funciona, y digamos, el urbanismo y la arquitectura y la política han resuelto situaciones mucho más complejas que la que tenemos nosotros en la planta de tratamiento. Hay que tener voluntad política. Bueno, vos me contaste un proyecto de algo que viste, que no hay nada hoy, y vos lograste imaginar todo el mundo alrededor. A mí me gustaría que haces con algo que ya alguien lo imaginó por vos y te lo dio, pero nadie le encontró una utilidad completa, que es la Tecnoteca. ¿Qué harías con la Tecnoteca? Yo con la Tecnoteca, bueno, la Tecnoteca anoche en el lanzamiento de campaña, justamente en el cierre, perdón, los chicos del equipo hicieron una especie de raconto de cómo fue la historia nuestra hasta que llegamos anoche. Y a mí me emocionó, pero justamente plantean como el primer mojón de este proceso o de nuestro proceso, fue la propuesta de trabajo que nosotros le llevamos a la Tecnoteca. Y fue un video de 15 minutos, me puteaban en todos los idiomas de lo largo que era, pero yo lo quería abordar, digamos, con profundidad. Nosotros vamos a convertir la Tecnoteca en una universidad popular, vamos a aprovechar esa infraestructura en un convenio con la UNC, los vamos a sumar los de Villa María también para hacerlo. Es un nodo espectacular para brindar cursos permanentes, no solamente acciones aisladas. Para el que no entiende la diferencia entre una universidad nacional y pública y una popular, ¿me lo puedes explicar un poco? La universidad popular es como una institución educativa no formal, o sea, por afuera del sistema educativo universitario, secundario o primario, que lo que busca hacer justamente es complementar la propuesta educativa del sistema con cursos blandos o rígidos, depende del formato, y que hoy en Córdoba son más de 100 las que están abiertas y generan cursos de oficio, cursos específicos. A lo mejor a un joven de 18 años que maneja la tecnología de forma bárbara, con una pequeña introducción a la programación, pueden arrancar a conseguir laburo en cualquier empresa, que hoy el mundo está demandando eso. Entonces la Universidad Popular lo que busca justamente es potenciar las realidades locales. Bueno, nosotros la Tecnoteca la vamos a convertir en eso. La realidad local de San Francisco marca que necesitamos recursos humanos formados en materia de tecnología, en materia de industria, en materia de agro, en materia de emprendedorismo, y también aprovechar para poner sobre esa plataforma muchas otras disciplinas que también son importantes para la construcción de una idiosincrasia diferente. ¿Pero no les pondrías un comedor de 4 estrellas arriba? No, me parece que me parece un despropósito. Es el centro cívico, fue la Tecnoteca, es un edificio polémico, o sea, hay que desengualicharlo primero la Tecnoteca, y eso lo hace con la gente disfrutando y entendiendo la utilidad, digamos, del edificio adentro. Nosotros cuando presentamos el video, hacía 2 años que están dando vuelta con la inauguración de la Tecnoteca, presentamos el video, a los 3 días dijeron que lo iban a inaugurar. Estamos en el cierre de campaña, sé que están apurados porque son los últimos días, son una locura antes de la votación. Te voy a pedir que te cebes un mate para que descanses un minuto. Y te voy a hacer 2 preguntas que le hacemos a todos los invitados. Una es específica para los políticos. Y nos vamos a poner a imaginar un poco. Quiero que imagines que las elecciones ya pasaron, estamos en el lunes, vos ganaste, sos el intendente nuevo de la ciudad, y te van a dar una lapicera mágica. Esta lapicera la puedes usar una sola vez, después desaparece, y con esa lapicera puedes firmar un decreto. Ese decreto, como va a estar firmado con la lapicera, todo el mundo va a estar de acuerdo y va a estar contento con que lo hayas firmado, lo va a apoyar. Y en el momento que lo firmás, sí o sí aparece el presupuesto para hacerlo de la forma perfecta como lo soñaste completo. Realismo mágico. El realismo mágico, una lapicera que te va a conceder el deseo de... Vos le podés conceder a vos mismo y a la ciudad el deseo de con una sola firma tener algo realmente necesario o espectacular. ¿Qué sería ese decreto? Me gusta ese desafío porque ahí sí hay que sacar los pies del suelo. ¿Qué sería? Si vos decís, yo puedo hacer lo que quiero, la plata va a estar, esto es tan importante en la ciudad que lo hago primero, lo hago ya. Que es firmar el decreto para que cada sanfrancisqueño, sin importar la edad, pueda estudiar lo que quiere. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que nos tenemos que de repente poner todos a los libres y demás. Vos, para poder estudiar lo que querés y aprovechar el máximo potencial del universo que tenemos desconocido todavía, el ser humano, que es la cabeza, necesitamos toda una serie de condiciones de salud ecológicas, digamos, de nuestro ambiente, de nuestro hábitat. Es lo que se llama como educación total.
lo que hace que vos puedas consumir un conocimiento, procesarlo y que forme parte de tu identidad es un proceso muy complejo que está rodeado de un montón de cosas. Depende cómo estás de salud, cómo te nutriste cuando eras chico, cuáles fueron los estímulos que recibiste, cuál fue el contexto en el que te criaste, si tuviste algún problema que no pudiste resolver en tu adolescencia. Es un montón, que tus padres no te maltraten, o sea, hay un montón de situaciones, porque eso de que en el contexto más adverso sale Mozart y nació Hitler, el complejo son de excepciones. El ejemplo del 1 en 1 millón no es válido. Si en los primeros 5 años de tu vida no estás bien alimentado, no consumiste leche, tu cerebro no va a tener la misma posibilidad de otra persona que nació el mismo día que vos, pero sí tuvo una buena alimentación. Y además que son la misma cantidad de ejemplos malos como los de ahí de buenos, que comieron siempre, tuvieron todo lo que quisieron y la rompieron también. Entonces, bueno, vamos a la regla general. Entonces, que de repente nosotros podamos lograr una sociedad donde por la condición de paz, de salud, de alimentación, de desarrollo, de estímulo, de repente yo puedo estudiar lo que quiero, leer lo que quiero, dedicar tiempo a eso, es porque vivo en una sociedad con un nivel de desarrollo espectacular. Entonces voy a decir, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es ese, de que cualquier cosa que una persona decida estudiar lo pueda hacer, pero es porque nos importa todo el camino previo a eso. Así ese sería como mi sueño, por ahí no tiene tanta épica, pero es para mí trascendental, que es la salud de esto. Es muy interesante como respuesta. Y ahora vamos a hacer la última pregunta y te dejamos seguir con la campaña. Y acá nos vamos un poquito, por un ratito no hablamos de política y quiero escuchar a Marcos, no el político, sino a Marcos, el que llega a su casa. El mate es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos, como en este momento, pero también es algo que utilizamos cuando estamos solos y tenemos esos 5 minutos raros de paz para uno mismo, donde todo está hecho, la casa está ordenada, los niños están durmiendo, el teléfono no está sonando porque alguien necesita algo, o tenés 5 minutos. Es decir, ¿me puedo tomar un mate solo, tranquilo, no tengo que correr atrás de nadie? ¿Qué pensás? ¿En qué pensás que no sea política en ese momento? Más que pensar, me voy al patio de donde sea, digamos, la casa de un amigo, mi casa, el balcón de mis viejos, miro el cielo. O sea, para mí ahí está la conexión espiritual más importante. Eso me relaja muchísimo. Y sobre todo trato de dedicarle 5 minutos a cuál fue la idea, la sensación, el tema del día, que no es de política, o sea, no es solamente de política, es de cualquier cosa. Decir, che, hoy pensé en este amigo y le tengo que mandar un audio. Hoy pensé en este tema y tengo que escribir este párrafo. Hoy pensé en este regalo que le quiero hacer a lo mejor a mi hijo y bueno, me tengo que organizar para mañana poder hacerlo. Yo cuido mucho esas pequeñas señales que nos da la cabeza durante el día y que a veces por la propia vorágine de la cotidianeidad uno no logra priorizarla. Entonces en ese momento aparece ahí el tema del día, que puede ser a lo mejor el día de una elección o de un cierre de listas, y puede ser a lo mejor ese amigo o ese tema que hace mucho tiempo con el que no te, o ese recuerdo que hace mucho tiempo con el que no te encontrabas y de repente tenés un momento de intimidad, digamos, con esa reflexión. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Marcos. Ya nos quedamos sin agua del termo. Este fue el último mate. Nos vemos el lunes después con los resultados finales. Nos vemos el lunes con los resultados y bueno, vayan a votar el domingo, que es importante. Muchas gracias, Marcos. Gracias.